Ya comenzamos, buenos días a los que ingresan recién. Ya comenzamos, estoy admitiendo más alumnos. Ya empezamos. Bien, a ver. Bueno, entonces vamos a comenzar con la factibilidad técnica. Me gustaría que me comenten en qué punto van, a qué grado de avance tienen, porque hoy tendremos que cerrar factibilidad técnica y empezar con factibilidad económica y operativa. Me gustaría que me comenten ahí los grupos qué le está faltando de factibilidad técnica. Porque la clase pasada, el punto A, ya lo habíamos expuesto y ya la mayoría lo había hecho. Y el punto B quedaba todavía por definir. No sé si han avanzado. Hola, profe, buenos días. Nosotros somos el grupo 4, si nosotros hemos terminado todo lo que es factibilidad técnica, ya estaríamos listos para comenzar la factibilidad operativa, o funcional, que no me acuerdo cuál es la que digo que seguía, pero sí ya hemos terminado todos esos puntos. Bien. Bueno, le vamos a anexar, o sea, en el mismo, no sé si quiere que comparte trabajo, qué es eso. Perdón, no sé si quiere que comparte para eso, para mostrarle cómo hemos avanzado. También está una impresión del diagrama de Gantt, pero también se lo vamos a anexar como una tabla de Excel al subir los archivos para que lo pueda ver mejor. Pero si no está todo ya organizado. El resto de los grupos, ya te comparto, Luque, Marianela. Ya te comparto. Me gustaría escuchar al resto de los grupos y saber si hayan avanzado, si les falta algún punto, que tengan dudas. De todas formas, la intención de hoy es, ahí le voy a compartir a Marianela para que muestre y todos los grupos vayan viendo lo que hicieron en ese punto y si hay algo que pueden aportar para completar lo que Marianela va a exponer y que lo tengamos en cuenta todos los grupos, también va a ser importante, ¿sí? Entonces, ahí ya le comparto a Marianela para que muestre y el resto de los grupos vayan viendo si
ustedes han colocado algo más o les faltó algo, vayan anotando porque vamos a ir punto por punto viendo que tengan todo el desarrollo de cada ítem bien completo. El resto ya se los explico para que vayan avanzando con la efectividad económica y operativa, ¿sí? Ya te di permiso, Marianela, cuando quieras compartir, lo vemos entre todos. Dale, profe, ahí lo comparto. ¿En qué grupo eran ustedes, chicos? Grupo 4, profe. Grupo 4, muy bien. Sí. No sé si se ve el trabajo. Ahí se está viendo. Muy Sí, bien. sí. La parte 1, información. El anexo, que el desarrollo, bueno, hasta el cuadro de donde fuimos organizando los clientes, los datos, y fuimos haciendo su posible aumento en los 20 años. Bueno, eso, el año, 20%. claro, Sí, eso lo mostró el grupo anterior, estuvimos viendo cómo era el cálculo, no lo vamos a controlar porque son cálculos matemáticos, supuestamente tienen que estar bien. Sí. O sea, no es necesario que lo controlemos ahora. No digas hola. Ese Para era la el parte, punto 1. Sí, la parte B era la complejidad de clasificar la cantidad de bases de interacción. Bueno, dicen, el sistema WMS desarrollador debe soportar hasta 7.000 transacciones por hora en horario pico y en acceso concurrente de 10.000 usuarios, según la información brindada por parte de la empresa, por lo que se debe seleccionar equipos y servidores y dispositivos que puedan soportar dicho requerimiento. Con respecto a interfaces, se debe desarrollar tanto para web como para mobile, y pusimos también las interfaces web y mobile que había que desarrollar. El registro de ingreso y mercadería de proveedores web y mobile, la gestión de lotes web y móvil, la reposición de existencias web y móvil, las salidas de mercadería web y móvil, las interfaces web, el retiro de pedido de los proveedores, la preparación de pedidos, la gestión de rutas de transporte, gestión de stock, registro de ubicación según categoría, peso, volumen, vencimiento, generación de las alertas, generación de reportes y estadísticas. Con respecto a la infraestructura, se necesitarían servidores con para producción, testing y desarrollo, red Wi-Fi en el depósito para uso de la aplicación móvil del WMS, cableado de 70 metros entre el data center y la oficina en el depósito. 4 PC que serán destinados al área de logística y depósito, dispositivos para realizar backups de archivos y base de datos, 5 tales para el acceso a WMS y 2 impresoras. Además, se deberán migrar todos los datos de ubicación, de movimiento de materiales, stock almacenados en Excel y bases de datos satelitales a una base de datos unificada. Para las tareas que deben gestionar el sistema, se deberá desarrollar una interfaz para la impresión de tickets y otra para la captura automática de datos por RFID. Por todo lo mencionado anteriormente, determinamos que la complejidad del proyecto es alta, ya que no se cuenta con la infraestructura necesaria, el volumen de datos a manejar es alta, así como la concurrencia que tendrá el sistema. Las transferencias de archivo también tiene un volumen considerable y se deberá desarrollar distintas interfaces para que el sistema pueda cumplir con todos los requerimientos. Después seguía lo de requerimientos funcionales, que era el diagrama de Gantt, que bueno, acá le hemos hecho una impresión de pantalla del diagrama de Gantt, pero se lo vamos a adjuntar como un Excel también. Hemos desglosado cualquier cosa lo íbamos a cambiar porque hemos desglosado, nos pareció que al final hemos desglosado muchas las actividades, entonces para esos 5 meses y medio más o menos que eran. Entonces, pero va a ir adjuntado como Excel, el diagrama de Gantt. Profe. ¿Alguien habla, profe? Sí, escucho. Yo ahí tengo una duda con el diagrama de Gantt, porque con mi grupo lo hicimos. Y el tema de que una misma persona esté trabajando en actividades paralelas en el mismo tiempo, ¿se puede lograr eso? ¿O tiene que tener solamente asignado una sola actividad? No, sí, una persona puede estar haciendo 2 actividades al mismo tiempo, graficada en 2 líneas diferentes, ¿no? Sí. Entonces, si vos tenés que se superponen actividades por ahí, que se le asigna una actividad a esta persona, pero también se le da a esta otra que la vaya haciendo al mismo tiempo, digamos que distribuya los horarios, pero que lo vaya haciendo simultáneamente,
por ejemplo, en 3 meses que vaya haciendo esto y esto, y puede ir superponiendo actividades que vaya haciendo, por ejemplo, el primer mes esto, el segundo mes va haciendo este otro, parte de este mes hace una parte, otra parte hace, se lo puede poner, sí. Sí, nosotros lo hicimos, por ejemplo, teníamos duda porque cuando hacíamos las pruebas del sistema, hacíamos pruebas unitarias del sistema y pruebas de integración de todo el software. Y Claro, claro. las hacía el mismo y las hacía en el mismo tiempo. Sí, ahí en el Gantt se pueden superponer tareas, no es lineal. No sé si escucharon la clase pasada que al final aclaramos porque uno de los compañeros preguntó. No es que empiece una tarea y después termina otra y esa empieza la otra, no. Podemos tener superposición de tareas, porque recuerden que ahí hay que comprar los equipos, todo lo que falte hay que comprarlo, entonces la adquisición de los equipos lleva un tiempo. Supuestamente ustedes van a proponer en el proyecto que mientras ustedes van viendo toda la planificación de actividades y cómo van a estructurar el cableado y todo eso, van comprando los equipos, el equipamiento, hasta que hagan toda la conexión. También pueden ir trabajando en forma paralela, ¿sí? Todo lo que es infraestructura del depósito, por ejemplo, ¿sí? Bueno, por un lado eso. Por otro lado, ahí cuando les pide, en el punto, bueno, no llegamos todavía. Recién hemos visto el punto A y el punto B, que es la complejidad del sistema, ¿sí? Estamos en ese punto, ¿verdad, Marianela? Sí, no, sí, creo que era el mismo punto A, ahora no me acuerdo, parte 2. El tiempo de programación, tareas, sí, el complejidad del proyecto era el punto B de los requerimientos de la organización. Claro, ahora sí, estamos en requerimiento y funcionamiento, y en tiempo de programación en el Gantt, y ahora serían las tareas especiales. Bueno, después de acá. Las tareas especiales, bueno, pusimos, se realizarán archivos de respaldo con frecuencia semanal, se realizará un monitoreo constante de la red. Espera, ahí cuando haces los backups, serían la primera parte, el primer punto que colocaste, ahí tendrían que aclarar, digamos, en esa tarea complementaria o especial, dónde lo van a hacer, qué dispositivo físico van a utilizar o si van a hacerlo en la nube, a través de qué servicio, ¿sí? Ahí Muy tienen bien, que ir aclarando, ¿sí? No, vamos a ir agregando eso al trabajo. Bueno, y de la parte del Gantt, discúlpame, y de la parte del Gantt, cuando ustedes coloquen las tareas específicas, la verdad que no lo alcanzo a visualizar bien, está muy chiquitito, pero claro, cuando ustedes pongan las tareas, coloquen quiénes son las personas que van a estar involucradas. ¿Por qué? Porque después en la factibilidad económica, nosotros tenemos que calcular la cantidad de horas de trabajo de cada una de estas personas para poder calcular el costo de mano de obra, ¿sí? El costo de los recursos humanos que vamos a necesitar para poder calcular todos los costos de inicialización del proyecto, que sería toda la parte de desarrollo del proyecto, que son los costos iniciales, ¿sí? Entonces, cuando yo pongo en marcha el proyecto, todos los costos, ya sea de hard, de soft y de recursos humanos, tienen que estar reflejados. Entonces, ahí es importante que ustedes tengan en claro ya a través del Gantt qué personas son las que estarían involucradas y el costo de horas de cada una de esas personas. ¿Sí? Sí, profe, no sé, bueno, ahí se lo acerqué un poquito a la captura, o sea, obviamente se lo vamos a anexar con Sí, ahí se ven. Ahora se ve el líder del proyecto, ahí se ven. Analista, programadores, sí, se está viendo ahí los nombres de las personas, ahora sí. Claro, y la fecha de inicio y la fecha de fin que esperamos, y también ahí qué día sería, lunes, martes, miércoles, 4 de octubre, y así, entonces, pero se lo vamos a juntar como Excel también, así no tiene ningún problema, porque sí sabemos que se veía chico, pero era como para tenerlo ahí, ahora un momento que ponga la misma, que restaure el Zoom.
Ok, yo me quería asegurar de que estuviera eso definido en el Gantt y que todos lo tengan así más o menos definido o aparte. Pueden hacer una tabla aparte y decir, si no lo han hecho así, poder definirlo de alguna manera que lo esté incluido ahí en ese punto. Bien, ahora continuemos con las tareas especiales. Había dicho el tema de backup. Sí, profe. Las tareas especiales, bueno, que obviamente, como dijo, vamos a modificar, bueno, se realizarán archivos de respaldo con frecuencia semanal, se realizará un monitoreo constante de la red, se llevará a cabo la correspondiente... Ahí en el monitoreo de la red también tendrían que especificar qué software van a utilizar ahí. Bueno, para hacer el monitoreo de red. Busquen un software y lo colocan, porque tienen que estar todo bien referenciado, porque después cuando hagamos la lista, al final, que es la conclusión, yo tengo que tener ya definido todos estos puntos. Y si no los defino ahora, se me van a pasar. ¿Sí? Bueno, entonces ahí, si hago monitoreo de red, el software. Si hago monitoreo de servidores, el software. Si todo lo que tenga que agregar ahí, referenciado qué voy a utilizar, qué característica general tiene cada uno, ¿sí? Como para tener algo especificado. Profe, sí. Nosotros todo eso, información más específica del software, todo eso lo pusimos en requerimientos de equipo. También lo ponemos ahí. Estas son tareas especiales, son procesos que tenemos que realizar, ¿sí? Fíjate que estamos hablando de tiempo de programación, donde involucra los recursos humanos, y tareas especiales, que son tareas que van a estar dentro del Gantt, porque esto es previo a la implementación, que tienen que estar, ¿sí? Son tareas que, si bien no involucran el proyecto en forma directa, deben estar incluidas para que cuando arranquemos con la puesta en marcha del proyecto, estén ya definidas. Entonces, por eso se llaman tareas especiales, ¿sí? Porque complementan al sistema que yo ya voy a implementar, ¿sí? Entonces, todo el tema de backup tiene que ya estar definido cuando arranquemos. El tema del monitoreo de red también. No sé qué otra tarea pusiste ahí. Se llevarán a cabo las correspondientes actualizaciones de software, se realizará de manera mensual un control del estado de los servidores, incluyendo mantenimiento, limpieza del sector, estabilización del ambiente, etc. Bien, eso también ahí tendrías que especificar los tiempos de mantenimiento de cada cosa. Bueno, profe. ¿Sí? Porque eso es importante para el cálculo de los costos después, ¿sí? Dale, profe. Continúo con los requerimientos de equipo. Ahí no sé si alguien, a ver, vamos a frenar ahí para que veamos. ¿Alguien puso algo más sobre tareas especiales a tener en cuenta? Sí, profe. Nosotros pusimos gestionar la seguridad física y lógica. ¿Y cómo sería esa gestión? Pusimos consiste en la identificación, planificación de la protección y análisis de la relevancia de los dispositivos de hardware. También abarca la definición de medidas de protección e implementación de las mismas para proteger la información. La configuración se realizará mediante políticas de los servicios IaaS. Bueno, ¿y quién va a hacer eso? ¿A quién va a estar a cargo de eso? ¿Alguna de las personas que estaban ahí en la lista o van a contratar los servicios de alguien? No, eso no lo definimos. Bueno, entonces ahí tienen que definirlo, porque eso va a ir como recursos humanos propios o contratados. Recuerden que tenemos una cantidad de personas que ya están trabajando en la empresa, pero vamos a necesitar incorporar otras. Entonces ahí tendríamos que ver, para definir esto, más o menos estimar el tiempo que van a necesitar estas personas para implementar este servicio, que es una tarea adicional, ¿sí? Es complementaria, y ver cuánto nos va a salir el costo de esa implementación de esta tarea especial que acaban de proponer ustedes de la seguridad. ¿Sí? Y después pusimos mantenimiento de la red, porque nosotros tenemos que hacer un diseño de red aparte de implementar el software, y pusimos
limpieza de cables y verificación del funcionamiento de la red. Así. No sé si ella lo puso como mantenimiento de red, ya algo general. La verdad que no veo ahí bien si ella lo puso, si no lo pusieron lo agregan. Y después, por último, pusimos como un help desk para dar soporte a usuarios y colaborar en la adopción del sistema. Bueno, bien, bien. Porque Y creo nada que más. habla de un soporte técnico, pero es específicamente para otro tipo de actividad, ¿sí? Claro. No es Heldex. Muy bien. ¿Alguien agregó algo más? ¿Algún grupo que haya definido otra tarea especial? ¿Nadie más? Bueno, ahí yo me agregaría el tema del tema de alguna forma, las UPS o algún generador, no sé, me parece que UPS conviene más para este caso, en la parte de depósito que ustedes van a instalar nuevo. Toda esa parte tendría que tener algún tipo de respaldo energético. ¿Mm? Ahí en el servidor puede ser que esté instalado, cosa de que se caen a lo mejor las terminales porque se corta la luz, pero el servidor puede seguir funcionando y alguna compu específica que no permite que se detenga toda la parte operativa, ¿sí? Porque las tablets trabajan con batería, pero puede haber una PC que usted esté a cargo del, por ejemplo, encargado de depósito, que necesiten que esté funcionando permanentemente, entonces vamos a tener que necesitar ahí una UPS para que dé continuidad a las actividades, ¿sí? No tengan interrupción. ¿A alguien más se le ocurre qué otra cosa podemos incorporar acá? ¿Qué otro aspecto especial que tengamos que tener en cuenta? El tema de la seguridad, ahí no sé si tuvieron en cuenta, el tema de los antivirus también, para colocar en los servidores estos y... A ver, voy a anotar a Marianela. Bien. ¿Alguien más se le ocurre otra actividad especial? También ahí no sé si ustedes colocaron la actualización de los dispositivos móviles, también que tienen que estar, realizar algún tipo de actualización cada tanto, digamos. Bien, ¿algo más? Avanzamos entonces, estábamos en funcionamiento. Habíamos visto los tiempos de programación, habíamos visto el Gantt, ahí no se olviden de incluir en el Gantt también toda la parte de implementación, que ya la vamos a ver que es toda la parte de factibilidad operativa, el momento de implementación. Las tareas especiales creo que estarían más o menos definidas ya. Y vamos, continuemos con el otro punto. Sí, profe, los requerimientos de equipo, no me acuerdo qué decía el enunciado. El primer punto era la estimación de los requerimientos de almacenamiento, que Sí, consistía en tomar todo el volumen de datos que ustedes habían calculado en la primera tabla del primer punto, más todos los programas que ustedes adicionales van a necesitar, como por ejemplo el sistema operativo, el sistema de gestión de base de datos, todos los programitas que ustedes vayan a incorporar, como decía recién el tema del monitoreo de la red, cuánto ocupa, o sea, todo eso tienen que sumarizar para que vayan teniendo en cuenta la totalidad de los datos que van a estar involucrados en el almacenamiento, para tener una idea general del volumen total del almacenamiento, ¿sí?
¿Qué pusieron ustedes? A ver. Pusimos de los requerimientos de equipo. Los servidores deberán contar con una memoria RAM de aproximadamente 16 GB y un disco duro de aproximadamente 5 TB. Sistema operativo Windows Server, aplicaciones Postgres, SQL y PostGIS, GIS, entre otros. En principio deberá soportar 10 GB de base de datos y 30 GB que corresponden al sistema operativo instalado y aplicaciones, programas de monitoreo, Bueno, entre otros. ahí eso que tenés entre paréntesis, programa de monitoreo, etcétera, eso abajo lo explica bien y bueno, una vez que ya completen el punto anterior, ahí van a tener para poner qué ocupa cada uno. Ahí estaría faltando, ¿por qué? Porque faltaba en el punto anterior. Muy bien, profe. Entonces ahí especifica el tamaño de cada uno de esos archivos y todo lo demás. Esas aplicaciones, perdón. Bueno, después dice, para el almacenamiento de datos de proveedores, materiales y clientes, inicialmente se deberán soportar 80 GB con una esperanza de crecimiento de 247,13 GB en los siguientes 2 años. Para el almacenamiento de datos de ubicación de movimientos de materiales, stock, etc., inicialmente se deberán soportar 60 GB con un aumento de 294,84 GB en los siguientes 2 años. Para el almacenamiento de datos de movimientos de ingreso y egreso de materiales, se deberán soportar 3 GB con un aumento de 124,8 GB en los siguientes 2 años. Bueno, ahí al final, cuando ya termines ese punto, tenés que poner cuál es el volumen total, más o menos estimado para el primer año y el segundo año, como lo tenías allá. O sea, ahí le tendrés que sumar dentro del primer año todos los archivos estos nuevos y hacer como una conclusión general de cuánto sería el volumen de datos con el crecimiento a 2 años, ¿sí? ¿Cuánto te quedaría en total, más o menos? ¿Sí? Una estimación general. Y en la parte más arribita que habías puesto sobre el servidor, ahí podés hacer referencia también a las transacciones que estuviste analizando. Y teniendo en cuenta el volumen de transacciones que ya analizaste en el punto anterior, un poco como para que dé marco al tipo de procesador que vamos a necesitar y un poco las características del procesador, como para justificar eso, ¿sí? Bien, Bueno, a esa partecita, ¿sí? ¿Alguien puso algo más ahí referente a los requerimientos de almacenamiento? Bueno, ahí eso es lo que estaría faltando un poquito. Y vamos con el otro punto, que es estimación de los requerimientos de entrada-salida. Profe, Sí, nosotros pusimos un servidor para backup en lo que es requerimientos de almacenamiento. ¿Estaría mal? ¿un qué? Perdón. Un servidor para backup, referido a lo que es backup. Bueno, ustedes pusieron 2 servidores. Bueno, cada grupo, yo no les puedo decir si está bien o está mal, porque el trabajo práctico consiste en que ustedes propongan. Si está bien, y de ahí tendrías que poner, entonces, separar todo lo que es la parte de producción y los backups los pones en otro lado. Bueno, Sí, está todo ahí explicado, las características de ese servidor justificando por qué ustedes decidieron colocar un servidor para backup, ¿sí? Listo, gracias. Bien. bueno. Vamos con el otro punto, entonces. Sí. Estimación de los requerimientos de entrada-salida. Sí, requerimientos de entrada y salida. Estimación de los requerimientos de entrada y salida. Requerimientos de entrada. Datos de producto barra mercadería, ID, nombre, disponibilidad, precio. Datos de depósitos, número de depósito, capacidad, etcétera. Datos de movimientos de stock, ID, fecha, hora, observaciones. Datos de pedido, número de pedido, cliente total, estado. Datos de cobro, ID, fecha, quit de cliente, número de tarjeta, zona de entrega, monto. Datos de facturación, ID de producto, fecha, ID de factura, quit de cliente.
datos de ruta, calle, zona, estado, datos de transporte, fecha, cantidad de kilómetros recorridos y de camión. Dichos requerimientos de entrada son gestionados mediante las PC requeridas para los registros logísticos y de desarrollo, los dispositivos móviles, tablets, para el acceso al WMS, el dispositivo RFID para la lectura de etiquetas de la mercadería. Perfecto. Bueno, continúo con los requerimientos de salida entonces. Sí. Requerimientos de salida. Total de movimientos de stock por día, por mes y por año. Top 5, 10, 20 de productos distribuidos por día, por mes y por año. Total de viajes y kilómetros realizados por transportes por supermercados por día, por mes y por año. Informe semanal y mensual de cantidad de productos vendidos, totalizados y agrupados por rubros. Trazabilidad de la mercadería, día y hora en la que se ingresó y salió del depósito. Dichos requerimientos de salida son gestionados mediante los dispositivos de impresora para la emisión de reportes de impresión de etiquetados RFID e impresión de los tickets de transacción realizada. Bien. Ahora vamos a ver los requisitos de equipamiento, que sería cantidad de dispositivos, como una síntesis de todos los productos. ¿Alguien puso algo más ahí que quiera agregar? Bueno, continuemos. Bueno, profe. Pues, requerimientos de salida, requerimientos de equipamiento, servidores para producción, testing y desarrollo, como así también para almacenar el motor de base de datos PostgreSQL, PostGIS, el sistema operativo Windows Servers, 4 PCs para el área logística y depósito, dispositivos para realizar backups de archivos y base de datos, 2 impresoras para el área de logística y depósito, 5 tablets para el acceso a la aplicación, red Wi-Fi en el depósito y su correspondiente cableado, 70 metros, entre el data center y la oficina de depósito. Sistemas de alimentación ininterrumpidas, SAI, para el suministro eléctrico de los servidores en los casos de un corte eléctrico. Aire acondicionado para normalizar el ambiente de los equipos. Switch para la conexión de la red. Y después la conclusión de la factibilidad técnica. A ver, espera. Ahí en ese punto de requisitos de equipamiento, ¿alguien agregó algo? Aparte de lo que la compañera ha descrito. Observen la lista y vayan viendo a ver si alguien agregó algo más. Las licencias de los programas agregamos nosotros. Sí, eso también nosotros, profe. Bueno, licencia de programas tal y tal y tal y tal. ¿Sí? Nosotros habíamos agregado también, profe, el lector no me sale la palabra, de RFID, Sí. que era Lector una de cosa que código de preguntaban barra. y también el lector de código de barra, sí. Bien. Y ahí no sé si está, a ver si están los switch. La cantidad porque acá había que poner la cantidad si hay amplificador de señal, porque el depósito es muy grande. El tema de las redes me parece que está puesto el cableado, pero no veo, no sé si está ahí. Ahí están los switch para conexión. No sé si alguno consideró poner algún amplificador de señal. Hay que incluir acá un área, fíjense que no tiene servidor esto, si vamos a incorporar o no un servidor para la parte de desarrollo y testing. No sé si lo han colocado, ahí está, para producción, desarrollo y testing. Bueno. Bien.
El tema de la seguridad, no sé si está ahí, está incorporado o no, que los chicos habían puesto. Bueno, listo. Faltaría la parte de las licencias, la cantidad de licencias y ¿qué más? A ver, espérenme que me estoy leyendo acá para ver si hay algo más que falte. Si algún grupo agregó algo más ahí, estaría bueno para que podamos ver si... Profe, Sí, nosotros ahí agregamos generadores eléctricos. No sabemos si está bien. ahí las UPS o generador eléctrico. Sí, Sí, es que pusimos también las dos. la cantidad, sí, porque acá hay que Ah, poner la bien. cantidad y el tiempo de utilización de cada uno de los, el tiempo estimativo que se utilizará cada uno. Bien, eso faltaría. Creo que Bueno, nada más. profe, Bueno, si después alguno vemos tiene eso. algo más y le surge, lo agrega, pero sería lo más importante. Dale, profe, sí, Este agregamos. sería requisito de equipamiento. Bueno, vamos a ver ahora el tema de la conclusión donde se especifica cada uno de los puntos. Ahí está. Conclusión de factibilidad técnica para las impresoras. Inyección chorro a tinta, máxima resolución 4800 por 1200 dpi, velocidad de impresión ISO 24 ppm, ISO en negro y 24 ppm ISO en color. Tipo de tinta, tinta de pigmento Durabrid, resistente al agua, las manchas y la decoloración. Conectividad 2 puertos USB 2.0, un puerto USB 3.0, un puerto paralelo. Dimensiones 76,7 por 90,2 por 68,8 centímetros. Peso 53,8 kilogramos. Los Ahí, servidores. cuando ustedes eligieron eso, supuestamente han hecho el cálculo si les sirve esta impresora para la cantidad de reportes que se necesitan, ¿no? Yo ahora no me voy Claro, a sí. poner a ver, pero se tiene que haber calculado que a partir de la cantidad de reportes que necesita diarios, semanales, todo eso, esta impresora responda de acuerdo a esa velocidad, nada más. Yo ahora no les digo más nada, ustedes véanlo. Bueno, Servidores. profe. Servidores, número de procesadores, 2 procesadores, velocidad de procesador 3,5 GHz, disco duro máximo 8 discos, slots de memoria RAM hasta 12 DDR4, 16 GB, almacenamiento interno máximo 5 TB cada disco, una garantía de 2 años. Bien, a ver, esto es importante para que lo veamos un poco más detenidamente. Este es el servidor, porque ustedes tenían un solo servidor, habían puesto un solo servidor. Teníamos un servidor para desarrollo, yo no me acuerdo si eran... Porque Los servidores deberán contar, está en plural normalmente creo, servidores porque para no son teóricamente no tendrían que ser iguales. O sea, uno tendría que ser para una cosa y el otro es para otra. Entonces las características van a ser diferentes. Y ahí es importante, poner en la descripción del servidor que veamos si hay alguna característica que esté faltando, a ver si los grupos pueden definir alguna otra característica que esté faltando para los servidores. ¿Todos lo tienen más o menos con esas características? Bueno, recuerden que esto también es importante que esté bien definido, porque después cuando terminemos factibilidad técnica, vamos a tener que ir a el trabajo práctico que sigue, que es el de licitación, y allí en la licitación nosotros vamos a necesitar contar con las especificaciones técnicas necesarias para que cuando presentemos el pliego de licitación, los proveedores que se van a presentar para esa licitación tengan bien en claro qué tipo de equipo y qué características tiene ese equipo, ¿sí? Entonces, si yo no les doy la característica bien especificada,
va a dar lugar para que el proveedor me envíe cualquier tipo de servidor. O sea, el servidor que él considere que, bueno, como no está especificado, yo considere esta, por ejemplo. Entonces ahí tenemos que tener cuidado cuando vayamos a definir las características de los procesadores, ¿sí? Y el tema de las impresoras también tienen que tener en cuenta que la cantidad de hojas que va a imprimir para que dé soporte a la cantidad de reportes e informes que se le está solicitando, ¿sí? ¿Alguien puso algo más referente al servidor? Que haya completado un poco más ahí. ¿Podría ser la especificación de un procesador en particular, por ejemplo, un Intel Xeon y el identificador del mismo? Claro, podríamos haber especificado entre paréntesis algún tipo de procesador en particular. No sé si ahí tiene la RAM, sí. La RAM está bien. Bueno, bien. ¿Tienen especificaciones de placas o no? No, para el Placa de servidor no. red, Para el host, el tema de... comunicación y trabajo, disco duro y tablet, Claro. sí tenemos otras No, explicaciones. pero ahí poner, por ejemplo, Total, las no. placas de red que necesitamos, los puertos para colocar en la placa Wi-Fi, todo eso que necesitamos para la conectividad, digamos, con otros equipos y con internet. Me estaría faltando eso, me parece. Bueno, profe. Bueno, vamos al otro que ustedes habían puesto para desarrollo. 3 hosts para desarrollo. Muchos utilizarán su Bueno, contrato. ese, por ejemplo, vea, está bien especificado la cantidad de núcleos, todo eso. Bueno, bien. Un microprocesador Intel Core i5 en 11400 de 6 núcleos, 12 hilos, 2,6 a 4.4 GHz. Una motherboard Asus H510ME DDR4 hasta 32 GB. Una memoria RAM de 16 GB DDR4 3200 MHz. Un disco rígido de 1 TB 7200 RPM 64 MB. Monitor LED 24 pulgadas LG 19M38AB, una garantía de 2 años. Bien. Bueno, también le faltaría el tema de las placas de conexión y ya estaríamos. Todo lo que es comunicaciones. Vamos con las estaciones de trabajo. ¿Alguien quiere agregar algo más sobre los servidores? Bueno, entonces vamos con las PC. Bueno, las estaciones de trabajo tienen Windows 10, microprocesador Intel Core i3, 10.000. A ver, ¿alguien está hablando? Sí, perdón, era mi abuela, por eso, disculpe. Ah, bien, bien, bien. Microprocesador Intel Core i3 10105, 4 núcleos, 4.4 GHz, una motherboard Asus H310ME DDR4 hasta 32 GB, gráficos integrados Intel UHD 630, memoria RAM de 8 GB DDR4 2666 MHz, un disco rígido de 1 TB 7200 RPM 64 megabits. Un monitor LED de 24 pulgadas, garantía de 2 años. Bien. ¿Alguien quiere agregar algo con respecto a lo que la compañera acaba de describir? Respecto a las 4 PC que se nos habían solicitado. ¿No? No, profe. No, pusimos casi que lo mismo requisito. Casi lo mismo. Bien, bueno, vamos con el otro punto, no sé qué tenés ahí, las tablas.
¿Continúo, profe? Sí, sí. Disco duro externo, una capacidad de 1000 GB, 1 TB, interfaces de conexión USB 2.0, USB 3.0, una velocidad de rotación de 5400 RPM, un consumo máximo de 6,8 watts, lectura secuencial 150, fuentes de alimentación USB. Bien. ¿Alguien agregó algo más ahí? El sistema, para que quiero ver una sola cosa, sí. ¿Tienen el tema de la duración de la batería? ¿Cuánto dura la batería de la...? No, no la pusimos, pero bueno, la vamos a agregar. Para saber la durabilidad que va a tener la tablet. Estaría bueno eso. Bueno, vayamos viendo. Creo que está bastante completa. Sí, lo último que nos queda son las tablets. Pantallas AMOLED de 8 pulgadas, LTK 4, bandas 2, 3, 4, 7, 12, un procesador octa-core a 2 GHz, 3 GB de RAM y 16 GB de ROM, un sistema operativo Android 10, Wi-Fi 802.11 ABGN, ISO 2.4 GHz a 5 GHz. Discúlpame, Marianela, ¿puedes subir un poquito? Quiero ver lo que estaba arriba. Discos duros externos. Sí, recién estaba escribiendo eso. Está bien. Yo me refería a las tablets, porque estaba leyendo las tablets. Bueno, continuemos. No sé si alguien tiene algo para aportar acá en las tablets. ¿No? Bueno, sigamos. Nosotros no tendremos nada más, profe. No, nos estaría faltando. Sí, le faltan bastantes cosas. Le falta la UPS, bueno, ahí le faltaría el dispositivo de backup, dependen cómo lo van a hacer, el backup, si es que tienen propuesto un backup, un servidor de backup como los compañeros, o lo van a hacer de otra forma. El sistema RFID, ¿sí? Le está faltando eso. Le están faltando los routers, repetidoras, sí que han establecido, porque me parece que como no lo tenemos arriba, no los ha definido acá tampoco. No sé si van a implementar sistemas de seguridad ahí. Faltan agregar todos los software, motor de base de datos, sistema operativo, cantidad de licencias, ¿sí? Ahí toda la parte del software estaría faltando. Con la cantidad de licencias. Muy bien, profe, entonces estaremos agregando eso, ¿no? Ahora. ¿Alguien más colocó algo más? Pero ahí la UPS, el dispositivo backup, el sistema RIF, el router, repetidores, los motores, todo lo que es software, ¿sí? ¿Alguien tiene algo más que haya detectado que falte, como para que vayamos completando la lista? Si van a implementar algún tipo de antivirus, todo eso también tendría que estar definido todo ahí. Todas las especificaciones, ¿sí? Todas las licencias. Bueno, eso sería un poco lo que es la factibilidad técnica. Entonces ya con esto, ya más o menos con lo que pusieron, acá está el grupo 4, nos dio pie para que hagamos una corrección general de todo lo que necesitamos para esta parte. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Marianela. Ahí vamos a abrir, ahora voy a compartir el enunciado para que veamos. A ver, esperen que lo voy a abrir porque no lo tengo abierto. La otra parte, así les voy explicando cómo sería la parte de factibilidad. De nada, profe, ahí le devuelvo su host. Sí. Ahora voy a abrir yo
El enunciado, vayan buscando el enunciado nuevamente. Ahí está, ¿lo están viendo? Ahí está. Vamos a ver. Bueno, voy a bajar. Uy, se me fue. Vamos a bajar acá. Ay, perdón, pero no funciona bien el mouse. Ahí vamos a bajar hasta donde están los puntos de factibilidad operativa. Bueno, hemos concluido la primera parte. Vamos por la parte 2. Factibilidad operativa. A ver, ahí vamos. Factibilidad operativa. Primer punto. Objetivo del estudio de factibilidad operativa. Entonces ahí van a tener que buscar en la parte teórica para fundamentar y dar cuál es el objetivo de la factibilidad operativa aplicada para este caso en particular, haciendo referencia a este caso que nos ha tocado analizar. Luego viene la estimación del momento adecuado para la implementación del proyecto, ¿sí? Vamos a partir, para que vayamos todos iguales, digamos, nosotros empezamos el estudio de factibilidad en septiembre, ¿sí? Empezamos en septiembre, entonces ustedes hicieron la cantidad de meses, calcularon la cantidad de meses, y vamos a suponer que nosotros empezamos un poco antes, como para que le cierre los 6 meses justo a final de año. Eso lo puede manejar cada grupo pero me parece que deberíamos entre todos definir en cuál es el momento en que ya arrancamos con el proyecto en la empresa, porque toda la parte de la etapa anterior, que es todo el tema de preparar el depósito con toda la infraestructura, la migración de los datos y todas esas cuestiones, están dentro de lo que es lo planeado dentro de los 6 meses. Entonces, si nosotros arrancamos que es en septiembre, tenemos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 6 meses, ¿sí? Nosotros estaríamos arrancando con este proyecto en marzo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el momento adecuado para la implementación del proyecto? O sea, serían 2 meses anteriores. Ahí tenemos que fijarnos que en el momento que nosotros vayamos a implementar el proyecto no sea el momento donde todos los empleados, por ejemplo, estén de vacaciones, ¿sí? Entonces, tratar de programar la parte de implementación en el momento adecuado. Entonces, ustedes ahí tendrían que definir cuál sería el momento adecuado para realizar, especificando más o menos la fecha de realización de la implementación, ¿sí? Y justificando por qué. Bueno, evaluación de los recursos técnicos y humanos a aplicar para la capacitación de usuarios del sistema. Entonces, previo al momento de la implementación, antes, ¿sí? Yo ya tendría que estar preparando la capacitación para los usuarios, de momento tal de que cuando yo comience con la implementación, ya cuando ya está puesto en marcha el sistema, todos los usuarios estén capacitados, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a necesitar para realizar esta capacitación? ¿Cuáles son los recursos técnicos y humanos? ¿Quién va a hacerse cargo de la capacitación? ¿Se va a hacer cargo a alguien del personal de la empresa o voy a contratar a alguien para que le dé la capacitación? ¿Sí? Ahí defino recursos, ¿sí? Recursos, si voy a contratar a una persona, bueno,
cuánto tiempo la voy a contratar. Si va a ser alguien de la empresa, bueno, qué cantidad de horas va a necesitar para la capacitación, ¿sí? Entonces ahí defino qué recursos técnicos voy a necesitar y humanos. Cuando me refiero a técnico, me refiero a todo el tema de equipamiento, lugar físico, donde lo van a hacer. Y con respecto al punto 4, capacitación de los recursos humanos, ahí hay que definir el tema, el horario en que se va a realizar la capacitación, que tiene que coincidir con la carga horaria de la persona que va a dar la capacitación, qué usuarios serán los destinatarios de esta capacitación. Ahí se pueden establecer grupos de capacitación diferentes, de acuerdo a cómo ustedes lo quieren organizar, ¿no? Por ahí pueden, a todo el personal operativo, con el uso de las tablets y alguna PC, especificarles bien cómo va a ser la capacitación para el uso del sistema. Puede ser que después los encargados puedan tener, junto con los jefes de área o gerentes, otra capacitación diferente, porque ya no es lo mismo. Entonces poder dividir en 2 capacitaciones. Eso lo dejo para que ustedes, por criterio de grupo, definan cómo van a ser las capacitaciones. El punto 5 sería el método de conversión del nuevo sistema, así como vamos a pasar de lo que estábamos utilizando antes al nuevo sistema. Ahí en la parte teórica hay varios métodos para la conversión o paso de un sistema al otro, que es por paralelo, cambio directo, entonces, o por enfoque piloto o por etapa. Entonces ustedes ahí tendrían que definir cuál de los métodos van a utilizar y justificar por qué les parece que es el mejor método. Y el penúltimo punto es enunciar 3 dificultades técnico-humanas que se podrían presentar al momento de implementar el proyecto. Es decir, como si fuera un riesgo. ¿Qué pasaría si, o sea, qué podría suceder que a mí se transformara en una dificultad para que el proyecto siguiera adelante? Y por último, la conclusión del estudio de factibilidad operativa, estableciendo en base al análisis de todos estos puntos, si es factible o no el proyecto desde la parte operativa, ¿sí? Bueno, ese sería el punto de factibilidad operativa. ¿Se entiende este punto? Sí, profe. Bueno, entonces esto es más que todo fundamentación teórica, pero tengan en cuenta ahí el tema de la capacitación, que es un poco más, y bueno, el de la conversión al nuevo sistema, son los 2 puntos más importantes. En relación a la factibilidad económica, bueno, objetivo de la factibilidad económica. Ahí, bueno, ahí tiene que ver con respecto a este trabajo también, adaptar un poco el objetivo al trabajo que están haciendo ahora. Planificación general de los costos, ¿sí? Bueno, acá lo que van a tener que hacer es una tablita con todos los costos que ustedes suponen que van a tener, como costo de inicialización del proyecto. Por ejemplo, costo de inicialización de proyecto serían todo lo que, los costos que incluye la factibilidad técnica, todo lo de que es equipamiento, software, licencia, todo lo que va ahí, todos esos costos irían como un ítem. Costo de hard, por ejemplo, y ahí ponen todo lo que es el hard. Costos de software, todo lo que son los costos de software, ¿sí? Ya para la parte humana, de recursos humanos, costos de recursos humanos, que serían todo lo que es la primera parte del desarrollo, todo lo que involucra en el proyecto, que serían todos los recursos humanos, que por eso ustedes tenían que definir en el Gantt el tiempo que cada una de las personas va a estar afectada en el proyecto, y tienen que calcular los costos a partir de los costos actuales que en el mercado están disponibles para estos recursos, ¿sí?
Esos serían los costos, más los costos de implementación, si van a contratar a alguien o alguien de la empresa va a dar la capacitación de las personas involucradas en el sistema. También se tienen que incluir ahí todos los costos asociados a esto. Los costos de implementación se incluyen también en el costo. Bien, esos serían los costos de inicialización. Bien, a partir del primer año, una vez pasado el primer año, nosotros ¿qué costo vamos a tener? Y todos los costos del sistema, ¿sí? A partir del primer año se van a empezar también a definir algunos beneficios. Entonces, hay que construir una matriz de análisis y recuperación que esté estimado para tres años. Entonces, vamos a tener los costos iniciales, que van a ser muchos en el primer año que nosotros vamos a tener muchos costos. Van a ser muchísimos costos y los beneficios van a ser muy pocos. ¿Por qué? Porque nos quedan re pocos meses en el primer año, porque si nosotros contamos los 6 primeros meses, van a ser todos costos. A partir del segundo semestre vamos a tener un poco de beneficio, pero no van a ser tan grandes como para que digamos, bueno, ya superamos a los costos. Los costos se van a ver superados generalmente al final de la segunda etapa del segundo año o en el tercer año. Entonces, vamos a tener que calcular después los beneficios de los costos. De que es la contrapartida de los costos. Esos beneficios van a estar dados por todos los ahorros que va a tener la empresa, de ahorro de, por ejemplo, horas extras y todo lo demás que está definido dentro del enunciado del trabajo, que también lo van a tener que calcular, ¿sí? Luego que hagamos eso lo vamos a ir viendo ya cuando estemos entrando en el tema, ahí van a empezar las dudas, ¿sí? Vamos a ver, porque los costos no es que se mantienen solamente el primer año, que son los costos iniciales, hay costos que se van a seguir manteniendo durante el primer año, no solamente en el primer año, sino en el segundo, en el tercer año, ¿sí? Que son los costos de licencia, que son los costos, otros costos que ya vamos a empezar, van a aparecer solos, ¿sí? Los de mantenimiento de equipos y todo lo demás. Bien, luego vamos a tener que construir un gráfico, ¿sí? Que represente la tendencia de estos costos y beneficios, ¿sí? Bueno, una vez que tengamos la tabla, el tema va a ser armar la tabla, lo más dificultoso es armar esa tabla con la proyección a los 3 años, pero la vamos a ir armando de a poco. Vamos a empezar con el primer año, vamos a ver todo lo que se pueda incorporar en el primero, después vamos a pasar al segundo, después vamos a pasar al tercero. Eso hay que hacerlo despacio y tranquilo, parte por parte. Y después cuando tengamos esa tabla ya bien definida, se va a hacer un gráfico de tendencia, ¿sí? Que veamos dónde se grafique el costo y el beneficio y veamos ya en qué punto ya se empiezan los beneficios empiezan a superar a los costos. Y es cuando yo empiezo a recuperar mi inversión realizada en este proyecto. Y luego la conclusión de la factibilidad económica, ¿sí? Y por último, al final va una conclusión general donde ya ahí analizamos las 3 factibilidades y definimos si es factible o no la realización de este proyecto. Entonces, por ahora yo diría que empiecen con la factibilidad operativa, tratemos de ver si hay alguna dificultad ahí con respecto a cada uno de esos puntos y terminémosla para la clase que viene. Entonces la clase que viene ya arrancamos con la factibilidad económica y tratamos durante la clase, ya al final de la clase, tener más o menos analizado bien la parte económica con el gráfico, de manera tal que les quede nada más que las conclusiones, ¿sí? Entonces el jueves ya terminaríamos con todo lo que es factibilidad. Entonces la propuesta ahora es que ustedes comiencen a trabajar en grupo con la factibilidad operativa, tratemos de terminarla hoy, para que no quede mucho. La clase que viene arrancamos haciendo un poquito de cierre, hay algún grupo que quiera mostrar todo lo de la factibilidad operativa, y empezamos con la factibilidad económica, y tratemos de ver si la cerramos también en la económica ahí, para que la clase que viene
realicemos después la próxima clase las exposiciones grupales y empecemos con el pliego de licitación. Si no, no voy a llegar con los prácticos que Blanca quiere terminar en octubre. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces, manos a la obra, empecemos con la factibilidad operativa, trabajando con los puntos que están en el enunciado. Cualquier duda me preguntan, yo voy a estar acá para responder cualquier inquietud. Abro la parte teórica porque ahí van a necesitar fundamentar mucho con respecto a la parte teórica, ¿sí?
Chicos, fíjense si pueden poner la asistencia, porque tuve que agregar una sesión, porque tenía programado nada más que los jueves. Ahí agregué una sesión para hoy. ¿Se pueden fijar si pueden poner asistencia? Sí, profe, está Se habilitado. puede. Listo. Bueno, coloquen la asistencia, así ya.
Profe, disculpe una pregunta. ¿Sí? Sí, disculpe una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre desarrollo e implementación? Y si la capacitación ingresaba dentro de los meses de desarrollo o de implementación. Y toda la parte que ustedes eh, planifican, compren los equipos, eh, comienzan a ver cómo van a instalar toda la parte de red, empiezan a incorporar en el desarrollo de la aplicación todos los demás programas, cómo migran los datos, todo ese proceso, todo eso es desarrollo. Todo lo que sea preparar todo para allá. La implementación es la parte donde ustedes hacen las pruebas, ¿sí? Hacen todas las pruebas, capacitan al personal, supuestamente en esa etapa ya se puede capacitar, hacen todos los testing, todas las pruebas, finales, ¿no? Finales ya para implementar por eso se llama implementación, porque es la etapa donde uno se prepara ya para lanzar el sistema en funcionamiento, ¿sí? Inmediatamente terminamos con la etapa de implementación, ya los usuarios empiezan a hacer uso del sistema. ¿Sí? Bien, bien, ¿Se profe. entiende? Sí, Entonces, sí. todos esos 2 meses son para probar, para ver que todo funcione bien, para dar la capacitación. Por ahí la capacitación también puede servir para chequear un poco el funcionamiento, hacer todas las pruebas necesarias para que todo quede ok para el momento de lanzar ya la aplicación en uso de los usuarios. Bien, bárbaro, profe. Y la otra pregunta no me acuerdo cuál era, la que me hiciste. No, es que, claro, justamente eran dos en una y me las contestó. O sea, así que, Ah, bien, bien, bien. Bueno, gracias. no, no, no.